Agradecer a los organizadores de este curso. Pues estoy muy complacido en poder aportar en lo que pueda. Me pidieron que pues hable un poquito de lo que es qué hacer en emergencias y urgencias, sobre todo enfocado a los pacientes con COVID. Esto es algo nuevo, es una enfermedad nueva. El COVID, todo lo que está pasando en realidad es aprendizaje nuevo cada día. Ha sido muy difícil adaptarnos a esta pandemia, ya que ha avanzado muy rápido. No ha sido como esperábamos el comportamiento muchas veces y sí hemos tenido dificultades. Pues vamos a ir hablando un poco de todo lo que hemos ido pasando con esta pandemia, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar de plano con esto. Bueno, el tema que me pidieron hablar es atención de urgencias y emergencias en tiempos del COVID, ¿no? Bueno, conflictos de interés, ninguno. No hay nadie que me esté auspiciando para poder hablar. De todo lo que estoy hablando es básicamente medicina basada en la evidencia y un poco la experiencia que hemos tenido, ¿no? En cuanto al desarrollo de esta pandemia. Las salas de emergencias han sido un sitio particularmente muy especiales en todo el mundo, ¿no? Se considera a la emergenciología como una rama de las especialidades médicas como, y lo comentan así, ¿no? Muchos de los emergenciólogos como los 10 minutos más apasionantes de cualquier especialidad. Y justamente, pues, es así, ¿no? En emergencias podemos ver al paciente más grave en el contexto clínico y al paciente no tan grave, ¿no? Entonces, llega a ser un espectro de tipo de pacientes que hemos ido viendo. Es una especialidad muy completa, muy integral y es muy interesante, de hecho, ¿no? Entonces, siempre hemos estado felices en la sala de emergencia. Hemos atendido a muchos pacientes críticos en las salas de emergencias, pero con la pandemia hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Y ya no hemos estado tan sonrientes como en la primera diapositiva. Hemos tenido que utilizar equipo de protección personal para poder protegernos y poder seguir brindando atención a los pacientes, ¿no? Entonces, obviamente esto ha cambiado y ha cambiado radicalmente y ha cambiado rápidamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy, cómo es que las salas de emergencias han ido cambiando en el transcurso del desarrollo de esta pandemia. ¿De acuerdo? Bien, como han debido ir escuchando en los días previos o en las próximas sesiones, el COVID tiene un manejo multidisciplinar, ¿no? Y de hecho, el rompecabezas para el manejo del COVID como tal todavía no está completo. Falta todavía que pase el tiempo, falta que algunos estudios salgan a la luz y esto está en constante evolución, ¿no? Terapias efectivas no han resultado completamente efectivas y eficientes, ¿no? Muchas de las terapias pues ya se han ido descartando también, ¿no? Hablábamos de la hidroxicloroquina, por ejemplo, al inicio de la pandemia. Un boom de la hidroxicloroquina que pues funcionaba y todo. Y el pasar del tiempo y los estudios han ido demostrando que en realidad pues, la hidroxicloroquina no tenía ningún efecto en esta enfermedad, ¿no? Se le ha dado importancia a la ivermectina también, ¿no? Como una terapia para el COVID. Otro boom también, ¿no? Entonces, sin embargo, la evidencia y el tiempo ha ido demostrando que en realidad pues, la ivermectina tampoco tiene el efecto esperado en esto, ¿no? Se ha dado importancia a la famotidina un tiempo, pero ha sido más corto todavía. Prácticamente no ha logrado demostrar, ¿no? Se le ha querido dar un poquito oportunidad a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, con algunos estudios observacionales que habrían demostrado algo de mejoría. Sin embargo, pues esto también quedó hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, como
Como verán, se han ensayado varias terapias para poder atacar al COVID, pero pues ninguna ha sido 100% efectiva, ¿no? Y entonces las que les he comentado pues han salido del arsenal, ¿no? Algunos probablemente digan que probablemente esto sea controversial, pero la evidencia nos está demostrando que no, ninguno de los que he comentado han sido efectivos, ¿de acuerdo? Algunos antivirales como el Remdesivir o el Avifavir estarían demostrando cierto beneficio, pero tampoco es concluyente los resultados esperados. El plasma convaleciente, pues al parecer tampoco es 100% efectivo y tampoco parece estar demostrando que disminuya la mortalidad. Pues entonces, ¿con qué nos quedamos, no? Entonces, esa es como que la pregunta que surge después de ver todos estos medicamentos ineficientes, ¿no? Entonces, ¿con qué atacamos a esta enfermedad, no? Entonces, mucho de lo que hablamos o mucho de lo que estamos utilizando actualmente para tratar el COVID no surge de estos últimos meses, en realidad. Surge de la experiencia y de la evidencia mucho más anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el COVID es una infección viral. Y a los virus, pues los conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos un montón de virus y siempre hemos estado enfrentándonos a estos tipos de virus. Entonces, no es algo nuevo en realidad, ¿no? Sabemos cómo enfrentar una enfermedad viral, por una parte. Por otra parte, cualquier infección produce un proceso en el organismo, una respuesta en el organismo, ¿no? Y esa respuesta en el organismo, pues se llama sepsis. Y de la sepsis tenemos mucha experiencia y mucha evidencia en el transcurso del tiempo. Entonces, todo lo que está funcionando y todo lo que se está haciendo y realmente está demostrando resultados prometedores en el COVID-19 es en realidad la experiencia y la evidencia adquirida en el transcurso de los años, ¿no? Y es por eso que actualmente el manejo del COVID es multidisciplinario y no hay una sola terapia que sea eficiente, sino la suma de varias cosas hacen a que la terapia sea efectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es importante en esto? El diagnóstico precoz. Tratar de diagnosticar precozmente para identificar la gravedad de esta enfermedad, si es leve, moderada o severa, para poder darle el tratamiento y el soporte adecuado tempranamente, por una parte, ¿no? Por otra parte, identificado el paciente, identificar si tiene factores de riesgo rápidamente y darle todo el soporte. Y el soporte no incluye ponerle unas puntas de oxígeno y ya. El soporte incluye darle una terapia de oxígeno adecuadamente a lo que requiere el paciente y de eso vamos a hablar un poquito. Intubarlo tempranamente si está indicado y tratar de controlar todo el soporte que pues nosotros en esa parte sí tenemos ya mucha experiencia, ¿no? Si el paciente está hiperglicémico, controlar la hiperglicemia. Si el paciente se está alterando los electrolitos, controlar eso. Si el paciente está con una alteración hemodinámica, podemos controlar todo eso. Y básicamente ese es el manejo que realmente le va a dar resultados al paciente con COVID, ¿no? Entonces, es de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el manejo inicial en el paciente con COVID en la sala de emergencias? Y básicamente esa va a ser mi charla, ¿de acuerdo? ¿De qué vamos a hablar entonces en nuestra charla? Vamos a hablar del triaje que es fundamental, es algo fundamental cuando el paciente llega a la sala de emergencias, ¿de acuerdo? De eso vamos a hablar un poco. De la oxigenoterapia es importantísimo, de hecho es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del COVID, la oxigenoterapia. Pero la oxigenoterapia de una forma bien dada y de una forma dada adecuada, ¿de acuerdo? En eso vamos a enfocarnos. Básicamente la mayor parte de mi charla va a estar enfocada a oxigenoterapia, ¿no? Conocer y utilizar los dispositivos de oxigenoterapia, eso también vamos a charlar y un poquito vamos a desglosar esto. Vamos a ver las ventajas y limitaciones de la cánula nasal de alto flujo como un dispositivo que ha demostrado ser muy beneficioso en esta patología. Limitaciones y desventajas de la ventilación no invasiva también. No debemos retrasar la intubación endotraqueal u orotraqueal y no hay una sola terapia que sea efectiva. Como
conclusión al final vamos a hablar un poquito del manejo multidisciplinario o del manejo eficaz en esta patología. Bien, empezaremos entonces hablando de lo que habíamos dicho. Tenemos un paciente con COVID o con sospecha de COVID que nos llega a la sala de emergencias, ¿de acuerdo? Y estamos de turno en la sala de emergencias y pues, ¿qué hacemos con este paciente? Eso es lo primero que vamos a hablar. Triaje que es fundamental en esta patología, por varias razones, ¿de acuerdo? Pero íbamos viendo un poquito, tengo entendido que hay muchos estudiantes de medicina y de otras ramas de las ciencias de la salud en este curso, pues entonces un poquito vamos a reforzar algunos conceptos básicos. ¿Qué es triaje? El triaje, pues básicamente lo han inventado los franceses en las guerras napoleónicas, que básicamente triaje hace referencia a seleccionar, ¿de acuerdo? Cuando tenemos muchos pacientes que llegan simultáneamente, entonces no podemos nosotros abordar a todos los pacientes a la vez, pues no somos pulpos, no nos podemos dividir. Es en ese sentido que nosotros debemos seleccionar a los pacientes para identificar cuál es el paciente que requiere más urgencia o cuál es el paciente que requiere más prioridad. Entonces, en eso consiste el triaje, de poder seleccionar cuál es el paciente al que le vamos a dar la primera atención, ¿no? Dependiendo de su patología y dependiendo de nuestras capacidades. Eso es triaje. Entonces, triaje es un término militar inicialmente que luego ha sido incorporado a la salud, ¿de acuerdo? Entonces, el triaje, pues, hospitalario siempre ha existido en las salas de emergencias. ¿En qué consistía el triaje en las salas de emergencias? Básicamente consistía en lo que les he dicho, seleccionar al paciente más grave y darle atención a ese paciente. Sin embargo, en esta pandemia, el triaje ha tenido que modificarse y sufrir algunas modificaciones. Y eso también involucra modificar nuestra sala de emergencias. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner un ejemplo. Esta es una sala de emergencias común y corriente antes de la pandemia, con todos los servicios que incluye una sala de emergencias, ¿no? Tiene el servicio de radiología, hay traumatología siempre, para poner yesos, por ejemplo. Hay un área que es el shock room, donde atendemos al paciente más grave. Esta área básicamente es la que me apasiona como emergenciólogo, porque pues aquí es donde hacemos ciencia y ponemos toda la experiencia y tenemos que tomar decisiones que salvan vidas a los pacientes, ¿no? Esta área estaba destinada a los pacientes más graves. Aquí teníamos que intubar pacientes, teníamos que reanimar pacientes, poníamos catéteres, poníamos tubos torácicos, etcétera, etcétera. Hacíamos pericardiocentesis y todo se desarrollaba en acá. ¿Por qué? Porque el paciente más grave llegaba acá y teníamos que salvar a ese paciente. Luego había una sala de observación, generalmente hay una sala vertical donde están los pacientes, pueden estar deambulando, pero están con algún suero, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un área de aislamiento pequeñito para un paciente con tuberculosis, por ejemplo, o que esta sala de aislamiento puede ser para un inmunodeprimido severo, por ejemplo, un paciente oncológico, ¿no? Que esté aislado de todo lo demás, ¿no? Siempre hay la posibilidad de una sala de emergencias. Hay un área de enfermería o de colocado de inyectables o de medicamentos, una sala de observación y el piso. Básicamente esa es la estructura en general de todas las salas de emergencias, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el transcurso de que empezó la pandemia, no podíamos seguir atendiendo a los pacientes de la forma habitual. Entonces hemos tenido que modificar nuestra sala de emergencias y básicamente eso es lo que ha pasado en todas las salas de emergencias, particularmente donde pues yo trabajo, las emergencias igual se empezaron a dividir. Por ejemplo, fíjense, es el mismo plano de la misma sala de emergencias, pero fíjense cómo se ha transformado, ¿no? El área de radiología continuaba, el área de, por ejemplo, de yesos o de ortopedia se convirtió en el área limpia, un área más pequeña donde teníamos que atender a los pacientes
que no tenían COVID, a los pacientes sin sospecha de COVID, ¿no? O sea, el paciente con infarto, ACV, etcétera, etcétera. Y todas las áreas casi se volvieron para pacientes con COVID. El área de shock room se convirtió en área de intubación para el paciente con COVID, aquí para observación, aquí para el paciente leve, por ejemplo, aquí para para la ventilación no invasiva, continuaba habiendo una área de aislamiento, y casi todas las salas de internación, y esto ha pasado casi en todos los hospitales, se han convertido en salas de internación de pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque hemos llegado al pico máximo de la pandemia y pues básicamente todos los servicios de salud se han saturado, ¿no? Entonces lo mismo ha pasado en nuestra sala de emergencias y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que se debe hacer en una sala de emergencias, modificar, ¿no? Y entonces el triaje aquí juega un papel importante. ¿Por qué? Porque va a seleccionar a los dos tipos de pacientes. El paciente con sospecha o con COVID, o paciente respiratorio, y el paciente no respiratorio, ¿no? Y dependiendo de eso, el triaje va a dirigir al paciente al área de COVID o al área de no COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que ha funcionado. Y eso es lo que se recomienda, básicamente. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda esta modificación, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que se debe hacer. Y si hay salas de emergencias que se están empezando a atender pacientes, esto es lo que se debe hacer en una sala de emergencias, modificar el área de triaje inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte. Entonces, eso es lo que se ha podido modificar y eso es lo que se debe hacer en la sala de emergencias. Bien, ahora hablemos de oxigenoterapia, que básicamente es el grueso de mi charla, que vamos a hablar mucho de esto. Bien, ustedes saben, han debido hablar, han debido reforzar la fisiopatología y todo lo demás, la clínica, etcétera, etcétera, del COVID. Y entonces el COVID es una enfermedad que puede afectar a varios órganos, pero principalmente afecta a los pulmones. Y ustedes saben que pues, los pulmones son los encargados de llevar el oxígeno del aire ambiente a la sangre, ¿no? Esa es su función. Y entonces, si está afectado a los pulmones, pues esa función se va a ver alterada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es reforzar esa oxigenación en el paciente porque el aparato que se encarga de eso normalmente está alterado o está enfermo en esta patología, ¿no? Entonces, para poder entender un poquito cómo se debe dar el oxígeno de una forma adecuada, tenemos que entender que el oxígeno es bueno y malo a la vez, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es bueno y malo a la vez. Ahorita vamos a ver. Todo lo que estoy hablando viene de estas dos guías, ¿no? La guía de los institutos, del Instituto Nacional de Servicios de Salud o de Salud de los Estados Unidos, que es, digamos, la máxima autoridad en salud en allá, y de la guía de sobreviviendo a la sepsis, ¿no? De la guía del COVID, ¿no? Esta guía o este documento es una colaboración que encabeza principalmente la Sociedad Americana de Terapia Intensiva junto con otras sociedades, ¿no? Está involucrada la Sociedad de Emergenciología de Estados Unidos, la Sociedad de Infectología, también así con mucho recelo, pero pues también están apoyando y otras organizaciones también, ¿no? Entonces, básicamente estos documentos son, como les puedo decir, el top de la evidencia, básicamente, en cuanto a esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente de ahí hemos sacado. Entonces, ¿a qué me refería o qué quiere decir que el oxígeno es bueno y malo a la vez? ¿De acuerdo? Esta es una publicación del año pasado que lo ha publicado Wilhelm van den Boom en la revista Chest. Si ustedes quieren acceder al artículo, lo único que tienen que hacer es con su smartphone copiar este código QR y les va a dirigir directamente al paper para que lo puedan revisar, ¿de acuerdo? En todos los artículos que voy a presentar está el código QR y lo pueden copiar y les va a llevar directamente a el artículo. ¿Qué es lo que quería mostrar o demostrar este autor en esta publicación?
¿Cuál es el nivel óptimo de saturación de oxígeno para los pacientes críticos? Es una pregunta que no estaba respondida y de hecho todavía no está respondida al 100%, pero con esta publicación se aproximó. Entonces, lo que ha hecho este autor es revisar dos bases de datos bien grandes, ¿no? Por un lado, una base de datos que es el Council Research Disease, que de terapia intensiva, es una gran base de datos de los pacientes críticos, donde ha juntado a 26.723 pacientes, una gran cantidad. Y ha revisado otra base de datos que es la Medical Information Intensive Care, otra base de datos donde juntó 8.564. Entonces, si suman la cantidad de pacientes, es una cantidad muy elevada. O sea, los resultados de estos son aplicables casi a la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él quería encontrar? ¿Cuál es el nivel óptimo de saturación de oxígeno en los pacientes críticos? Entonces, lo que él ha podido demostrar y encontrar en esta revisión de base de datos es que a partir de 94, de saturación es el punto de corte. Si baja de 94, 93, 92, 91, 90, etcétera, etcétera, el paciente incrementa su mortalidad, ¿de acuerdo? A partir de 94. Pero ¿qué es otra cosa interesante que ha encontrado? Que a partir de 98 hacia arriba, también los pacientes incrementaban la mortalidad. O sea, si el paciente tenía 99, también aumentaba la mortalidad. Y si tenía 100, también tenía la mortalidad. O sea, si es muy poquito la oxigenación o es muy alta, son malos para el paciente. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo que él encontró para tener un paciente sin incremento de la mortalidad? 94 a 98%, ¿no? De ahí surge la primera cosa que dije al inicio, que el oxígeno es bueno y malo a la vez. Bien, pero obviamente pues han surgido más estudios, ¿no? Este es otro estudio publicado por Barrott y colaboradores, donde él juntó a 205 pacientes para dividirlos en dos grupos, ¿no? A un grupo le dio cantidad de oxígeno de forma liberal. ¿En qué consistía esto? A darles o que mantuvieran una saturación más de 96%. Y otro grupo le consideró oxígeno conservativo, en los cuales se mantenía una saturación de oxígeno entre 88 y 92%. Fíjense, esta es la mortalidad, esta es la sobrevivencia, la sobrevida. Al inicio todos los pacientes están vivos, obviamente. Con el transcurso de los pasos, los pacientes iban muriendo. Pero fíjense, ¿quiénes se han muerto más? Los de azul, los pacientes que tenían una saturación menos de 92. Ellos se morían más que los pacientes que tenían más de 96. Entonces, cuando él hizo el análisis estadístico con un hazard ratio ajustado, le salió 1.62 con un intervalo de confianza de 1.02 a 2.56. ¿Esto qué significa? Que sus resultados son estadísticamente válidos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto demostró este autor que menos de 92, pues obviamente aumentaba la mortalidad. Es algo que ya había encontrado el otro autor, ¿no? Entonces, con estos datos y algunos otros más pequeños, los expertos en COVID recomiendan que a partir de 92 hacia abajo hay que darles suplemento de oxígeno. ¿De acuerdo? Hay que empezar a darles oxigenación. Y si está en 90, con mayor razón, lo recomiendan más fuertemente, pues que sí o sí tiene que este paciente estar recibiendo oxígeno terapia. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí un punto de corte. ¿Cuánto hay que mantener a los pacientes con COVID? Más de 92. ¿De acuerdo? No puede bajar no puede bajar de 92. ¿Por qué? Porque si no hemos visto que aumenta la mortalidad. ¿De acuerdo? Eso por una parte. ¿Qué pasa en el otro extremo? Este otro autor, Derek Chu y colaboradores, igual aquí tienen el código QR si quieren revisar el artículo, hizo un metaanálisis y revisó muchos artículos para ver qué pasaba con los pacientes que saturaban más de 96, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Eso es lo que quería ver. Él lo que revisó son 25 ensayos clínicos con una población más o menos de 16.037 pacientes. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué cosas interesantes encontró estos autores? Que a partir de 96 de saturación, como pueden ver, la curva de mortalidad se va incrementando por cada punto de saturación que aumenta. Fíjense, aumenta un punto de saturación, o sea, 97, la mortalidad aumenta. Sube a 98, sigue aumentando. Sube a 99, sigue aumentando. Y sigue aumentando. Entonces, esto también se demostró en cuanto a mortalidad en un análisis estadístico. O sea, el análisis estadístico que sacaron es igual, es un hazard ratio, que estadísticamente sí aumentaba la mortalidad a partir de 96. Entonces, los pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de 96, la mortalidad también aumenta. Entonces, los expertos juntaron estos análisis, esta evidencia, y lo que recomiendan es, en pacientes adultos con COVID y que tengan insuficiencia respiratoria y que estén recibiendo oxígeno, debemos mantener la saturación no más de 96%. Recomendación fuerte y moderada calidad de la evidencia, ¿de acuerdo? O sea, sí hay evidencia y es una recomendación fuerte. O sea, más de 96 no tampoco le va a hacer beneficio al paciente. No porque esté saturando 99, no porque esté saturando 100%, pues está mejor. Eso también es una falacia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los niveles óptimos para mantener a un paciente con COVID? Entre 92 y 96%, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante por una parte. Entonces, por eso el oxígeno era bueno y malo a la vez. Bien, el segundo punto de la línea de fondo es conocer y utilizar los dispositivos de oxigenoterapia. ¿De acuerdo? Ahí me hubiera gustado entrar en detalle de todos los dispositivos desde las puntas nasales, en quiénes utilizar, cómo utilizar, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, etc. Pero básicamente vamos a ir nombrando cuáles son los dispositivos de oxigenoterapia que se utilizan en emergencias habitualmente. ¿De acuerdo? Y casi tienen todos estos dispositivos, casi todas las salas de emergencias. El dispositivo más común, el dispositivo más básico de oxigenoterapia, obviamente son las cánulas nasales o las puntas nasales que ustedes conocen, ¿no? Estos dispositivos los van a encontrar en casi todas las salas de emergencias, en las ambulancias, se puede utilizar en la casa, etcétera, etcétera. Si no funciona, podemos escalar un poquito. ¿Cuál sería el siguiente? Las mascarillas de oxígeno. ¿De acuerdo? Las mascarillas de oxígeno nos permiten aportar más cantidad de oxígeno, son más tolerables para el paciente y eso sería el segundo escalón. El tercer escalón serían los dispositivos de oxígeno con reservorio, bolsas de reservorio principalmente, etcétera, etcétera. El siguiente paso serían los dispositivos de alto flujo. Por ejemplo, el Venturi. Son mascarillas que tienen reguladores del flujo, donde les puedes dar más cantidad de flujo de oxígeno a estos dispositivos. Entonces, esos serían los dispositivos básicos que casi siempre hay en las salas de emergencias. Si falla o no está mejorando con estos dispositivos, los siguientes dispositivos son la cánula de alto flujo y ya después viene los dispositivos con presión positiva. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, esa es la escalera de la oxigenoterapia en los pacientes. Entonces, empezamos con lo más básico y vamos yendo de acuerdo a lo que requiera el paciente. ¿De acuerdo? Bien. Es importante estar pegados al paciente con COVID. Y más todavía si es crítico o moderadamente crítico. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar monitorizando bien a estos pacientes. Hay que estar pegados para ver cómo está su saturación de oxígeno para que esto no se modifique tanto y nos traiga problemas. ¿De acuerdo? Es importante que recuerden ustedes un poquito de fisiología. Entonces, recordarán ustedes que en fisiología este esquema básicamente es la curva de disociación de la saturación de oxígeno, es la curva de disociación de hemoglobina y saturación, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En una relación entre la saturación de oxígeno, que se toma por pulsioximetría, y la presión parcial de oxígeno, que se toma por gasometría, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de 90 hasta 100, por ejemplo,
hay un tiempo o una cantidad de tiempo muy grande en el cual el paciente puede ir subiendo su oxigenación. Hay mucho tiempo. Entonces, el paciente de 100 a 90 puede tardar en bajar. No va a ser la caída tan brusca. Si supongamos que acá está el paciente, se enferma con COVID, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta 90, ¿de acuerdo? Pero el tiempo en que va a bajar es muy largo. Sin embargo, a partir de 90 hasta 70, la curva cae rápidamente y la oxigenación en sangre también cae rápidamente y en menos tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de 90 el paciente puede caer en picada en cuanto a la oxigenación. Y fácilmente se puede ir de este 90 hasta 70. Rápidamente el paciente se puede ir y puede empeorar su cuadro clínico del paciente, ¿no? Entonces es importante ver que esta curva se puede caer rápidamente. Entonces, por eso es importante estar monitorizando bien al paciente, de posible cada hora, de posible cada 2 horas, para ver cómo está su oxigenación. Si la oxigenación va cayendo y llega a 90, ojo, no tienes que permitir que caiga menos de 90, porque si no, va a seguir cayendo y en picada la oxigenación. Entonces ya tienes que tomar medidas para mejorar esta condición. Entonces, por eso también los expertos recomiendan para pacientes con COVID que debemos estar monitorizando constantemente a estos pacientes con el objetivo de mantener, ¿cuánto habíamos dicho? 92 a 96 de saturación de oxígeno. ¿De acuerdo? Y esa es una recomendación también que lo dan los expertos. Bien. Tienes tu paciente que llegó a la sala de emergencias, es un paciente que está con dificultad respiratoria, desatura, le empezaste oxígeno, le pusiste puntas, no mejora, le pusiste máscara de oxígeno con reservorio a 10 litros por minuto y a pesar de eso sigue desaturando, llega a 85, llega a 80, no está mejorando. Entonces lo que tienes que hacer es escalar. Tienes que escalar tu oxigenoterapia y tienes que conocer este dispositivo o esta forma de dar oxigenoterapia que es en alto flujo. Y para eso se utiliza un dispositivo que se llama una cánula nasal de alto flujo. Y vamos a ver sus ventajas y desventajas y qué es lo que dice la evidencia, si realmente sirve o no sirve esto. ¿De acuerdo? Bien, Jean-Pierre Fratt es un autor que empezó a estudiar esto y lo que hizo es comparar este dispositivo, la cánula nasal de alto flujo, comparó con la oxigenación en forma estándar, que es darle solamente mascarilla de oxígeno, puntas nasales, etcétera, etcétera, o la forma de ventilación no invasiva. O sea, 3 formas de administrar oxígeno. Fíjense, esta es la sobrevivencia igual. ¿Cuáles sobreviven más? Los con rojo. ¿Y cuáles son? Los pacientes con cánula nasal de alto flujo. Luego, en segundo lugar están los de oxigenación estándar y los que se morían más eran con ventilación no invasiva. ¿De acuerdo? Entonces aquí el punto a favor era estadísticamente significativo porque la P era menor a 0.5 y realmente había una mejoría en cuanto a mortalidad de los pacientes que utilizaban cánula nasal de alto flujo. ¿En qué contexto? En los pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica. No dice pacientes con COVID, obviamente, porque pues obviamente los estudios con COVID recién van a salir. Pero el COVID se comporta de esta forma. Hace un cuadro respiratorio agudo hipoxémico, ¿no? Entonces, pues se puede considerar también al paciente COVID como este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuál ha sido la cantidad de pacientes que ha estudiado este autor? 310 pacientes. Luego hay otros autores que han hecho metaanálisis. Por ejemplo, este metaanálisis lo que trataba de demostrar o de comparar era igual la cánula nasal de alto flujo en cuanto a mortalidad y en cuanto a intubación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con intubación? ¿Qué quiere decir intubación? Que los pacientes que utilizaban cánula nasal de todas maneras iban a intubación o no iban a intubación. Entonces, si los resultados hubieran salido
a favor del control, entonces colocarles cánula o no colocarles era igual. Pero, ¿qué es lo que han encontrado en este metaanálisis? Que los que utilizaban cánula nasal han disminuido intubación, o sea, han disminuido la proporción de pacientes que iban a intubación, o sea, disminuía la intubación. Fíjense, la tendencia de todo este gráfico, de Forest Plot se llama este gráfico, va con tendencia y va a este lado a favor de la cánula nasal de alto flujo. ¿De acuerdo? Ese es un resultado positivo, o sea, es bueno eso. Menos intubaciones, ¿no? Para los pacientes. ¿Y qué pasaba en cuanto a mortalidad? También se morían menos los pacientes que utilizaban cánula nasal de alto flujo versus los que no utilizaban. Entonces, parece que también disminuye la mortalidad. ¿Y qué pasaba en estancia hospitalaria? Si se quedaban o no más días. En estancia hospitalaria sí que no hubo diferencias entre usar o no usar. ¿De acuerdo? Bien, este es otro ensayo clínico, este es otro metaanálisis, perdón, que igual, los resultados mostraron a favor de la cánula nasal de alto flujo versus la terapia de oxígeno convencional. Cuando se analizaba esto versus la ventilación no invasiva, igual los resultados iban a favor de la cánula nasal de alto flujo. Este otro metaanálisis no pudo demostrar que disminuía la mortalidad, pero sí demostró que disminuía la necesidad de ventilación mecánica y disminuía un poco la necesidad de escalar terapia. ¿De acuerdo? Entonces, con todos estos resultados, los expertos, ¿qué dicen para pacientes con COVID? Los pacientes con COVID, con insuficiencia respiratoria aguda, ellos sugieren usar la cánula nasal de alto flujo sobre toda la terapia de oxígeno convencional. ¿De acuerdo? Esto lo recomienda la Sobreviviendo a la Sepsis y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos también lo recomienda. ¿De acuerdo? Entonces, después de la oxigenoterapia convencional, la cánula nasal de alto flujo, muy bien. Les va a ir muy bien a los pacientes. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa con la ventilación no invasiva? La ventilación no invasiva es darles oxigenación con presión positiva. Y para esto se necesita un ventilador mecánico que dé presión positiva, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Y veamos la evidencia. Igual, se fue comparando este autor, el mismo autor que publicó, comparó estos tres modos de dar oxígeno. Fíjense los pacientes que utilizaban ventilación no invasiva tenían mayor proporción en necesidad de intubación. Casi el 50% de los pacientes que utilizaban ventilación no invasiva iban a intubación. ¿Por qué? Porque fallaba la terapia, casi la mitad. A diferencia de la cánula nasal de alto flujo, que solo el 40% iba a intubación. O sea, pues parece que la ventilación es menos efectiva que la cánula nasal, ¿no? Y cuando se comparó con en este otro metaanálisis, los resultados también estaban a favor de la cánula nasal que de la ventilación no invasiva. Entonces, los expertos recomiendan, si tenemos que escoger entre cánula nasal de alto flujo y ventilación no invasiva, pues la cánula nasal de alto flujo le va a ir mejor al paciente. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué pasa si no tenemos la cánula nasal de alto flujo? Pues la ventilación no invasiva podría ser una opción, ¿no? Este es un estudio que mostró que la ventilación no invasiva y la invasiva, o sea, intubar a los pacientes, les iba igual, básicamente, en algunos tipos de pacientes con el síndrome, con el MERS, que es muy similar al COVID, ¿no? Con el MERS, con el síndrome de insuficiencia respiratoria del medio oeste, ¿no? Otro estudio que fue publicado por algunos españoles demostraron que la ventilación no invasiva era muy bueno para algunos tipos de pacientes, con SARS, con H1N1 y con tuberculosis pulmonar. Entonces, como que los europeos recomendaban alguna vez utilizar ventilación no invasiva en algún tipo de pacientes.
El problema con la ventilación no invasiva es esto, que genera más aerosoles y puede producir contaminación al personal de salud. Es más contaminante para el personal de salud. Eso se ha demostrado en este estudio, donde los pacientes estaban sometidos a ventilación no invasiva y pues tenía más riesgo de contaminar al personal de salud. Entonces los expertos, ¿qué es lo que recomiendan? Que si no tienes cánula nasal de alto flujo, puedes dar una prueba al paciente de ventilación no invasiva de forma temporal. Si no tolera el paciente, porque esto a veces no tolera el paciente tiene que estar bien consciente y esto es bien molestoso. ¿Por qué? Porque constantemente te están dando presión positiva, es como si te estuvieran soplando todo el tiempo. Entonces, puedes utilizar de una forma temporal y hacer una prueba. Eso es lo que recomiendan, pero ellos prefieren utilizar cánula nasal de alto flujo. Pero si no tienes, podrías hacer una prueba con esta terapia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar la intubación. Si el paciente se intuba, pues la mortalidad aumenta automáticamente, ¿no? Entonces, por eso, ellos prefieren hacer una prueba con esto. Si mejora, pues bien. Si no mejora, ya no insistas y hay que intubar al paciente. ¿De acuerdo? Bien, el otro punto que ya para acabar rápidamente, voy a tomarme 5 minutos más porque en realidad ya se está yendo el tiempo. No retrasar la intubación orotraqueal, ¿de acuerdo? No por hacer todo lo que hemos hablado, vamos a retrasar. El problema con la intubación es esto, que genera muchos aerosoles y principalmente es el factor de riesgo por el que se han contaminado el personal de salud. De hecho, es el procedimiento con mayor frecuencia que ha contaminado al personal de salud. De hecho, particularmente tengo que decirles que yo también me enfermé con COVID, estuve aislado, afortunadamente no llegó a mayor, pero el procedimiento donde creo haberme contaminado o infectado con COVID es cuando intubé a un paciente con COVID que no sabíamos que era COVID, pero que después lo confirmamos, ¿no? Entonces, pues creo que es el principal medio por el cual el personal de salud se contamina, ¿no? También se contaminan con ventilación no invasiva, con cánula nasal de alto flujo también, pero con la intubación es mucho mayor el riesgo, ¿no? Todos los dispositivos que generen más de 6 litros generan aerosoles, entonces ya es una fuente probable de contaminación y entonces hay que tener cuidado. Por eso hay que protegerse como hemos visto al inicio. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante en esto? Doble guante, intubación temprana y tener un plan listo de retroalimentación. El paciente con COVID es un paciente con vía aérea difícil de entrada. ¿Por qué? Porque estás con muchos dispositivos, tienes que utilizar más dispositivos y es una vía aérea difícil. Por eso se recomienda que lo haga el más experto en vía aérea. Tienes que lavarte las manos adecuadamente para intubar al paciente. Tienes que utilizar todos los elementos de protección personal, que no voy a entrar en detalles porque me imagino que ya hablaron de esto. Así lo recomiendan los expertos también, que estén bien protegido todo el personal. Tratar de hacerlo en una sala aislada, tener una sala exclusivamente para intubar a los pacientes y ahí pues obviamente estar bien protegido, ¿de acuerdo? Tener todo el equipamiento y incorporar siempre en la intubación el filtro viral, tanto en el ambú como hacia la ventilación mecánica. Y lo que se recomienda es la videolaringoscopía para intubar a este paciente, siempre y cuando esté disponible este equipamiento. Y se pueden utilizar medidas de basera, como bolsas de plástico, se han diseñado las tiendas de acrílico, etcétera, etcétera, ¿no? Drogas, tener presente las drogas, todas las drogas, porque en este caso sí está obligado utilizar paralizantes musculares, estar checando siempre que tengamos todas las drogas y sí utilizar el buggy. ¿Por qué? Porque pues es una vía aérea difícil, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues el paso del tubo y la intubación, que es una técnica que no vamos a hablar ahora, pero que es importante que lo consideren. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues no hay una sola terapia en la sala de emergencias. Esto es una parte. Y esto hay que sumarle a lo otro. Por ejemplo, algo que también ha dado resultados en la sala de emergencias es el pronar a los pacientes en forma despierta. Que los pacientes que no necesiten intubación y que estén despiertos, se los puede pronar. Fíjense qué pasa con la pronación. Este es un paciente que está recostado normalmente, de espaldas. Fíjense, todos los alvéolos están casi apachurrados o aplanados en la base, en la parte posterior.
Y en la parte anterior, algunos alvéolos están bien infladitos, ¿no? ¿Qué pasa cuando volcamos al paciente? Lo ponemos en posición prono. Los alvéolos que son en la mayor cantidad en la parte dorsal se van a ir hacia adelante y se van a inflar. Entonces tenemos más área de alvéolos útiles, más área de alvéolos que funcionan. Y esto es por gravedad, nada más. No hay mucha ciencia aquí, solamente la gravedad. Eso es lo que pasa en estos pacientes. Entonces han empezado a ver, esto todavía no ha evolucionado con cuanto a evidencia, pero alguna serie de casos. Por ejemplo, esta serie de casos se ha publicado en el pico máximo en la ciudad de Nueva York por Nicolás Caputo y colaboradores, en los cuales demostraron que el paciente que saturaba 80 y cuando les daban oxígeno suplementario subía a 84. Pero cuando se le ponía en posición prono, subía hasta 94 de saturación. Fíjense, muy buena terapia al parecer, ¿no? O sea, una muy buena medida, un buen coadyuvante de la terapia, ¿de acuerdo? Luego, tenemos otras serie de casos que han sido publicados en el JAMA, por ejemplo, como cartas al editor, en el Annals de Intensive Care, que han demostrado lo mismo. Pacientes que saturaban bajitos, se les ponía en prono y después de algunas horas saturaban mucho mejor, ¿no? Entonces, parece que funciona. Necesitamos... lo único malo de esto lo recomiendan también los expertos, lo único malo de esto es que no es fisiológico, a veces los pacientes no lo toleran o lo toleran muy poco tiempo, pero también se han inventado algunos dispositivos que hacen más cómodo esta terapia, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente para ir finalizando, tenemos paciente con COVID e hipoxia que está desaturando. ¿Es indicación para intubar? Si es sí, pues lo intubamos. Si no, le damos terapia con oxígeno de forma escalonada, como hemos ido viendo. Y hay que estar monitorizando que esté entre 92 a 96 principalmente. Y si no tolera o ya desatura, hay que considerar cánula nasal de alto flujo. ¿De acuerdo? Y si no tenemos la cánula nasal, y si está indicado intubar, pues intúbalo y no retrases la intubación. Y si no está indicado intubar, puedes considerar una prueba con ventilación no invasiva. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma de manejar al paciente que llega con COVID y desatura. No siempre tenemos en la sala de emergencias todos los dispositivos. Quisiéramos tener todo como en Estados Unidos, como en los países europeos, pero pues obviamente estamos en un país donde no contamos con todos los equipamientos y pues en la sala de emergencias tenemos que inventar, ¿no? O sea, tenemos que ser creativos para poder inventar algunas cosas. Entonces, ¿cómo hemos reemplazado, por ejemplo, la cánula nasal de alto flujo? No teníamos, lo que hemos hecho, han sido publicados en las redes sociales, en el Twitter principalmente, cómo modificar estas máscaras de snorkel, estas máscaras de buceo, para conectarlos a alto flujo y se ha convertido en un dispositivo de alto flujo, ¿no? ¿Los hemos fabricado en nuestro medio? Claro que sí, los hemos fabricado y esta es una fotografía del Hospital Villa. Ventilación no invasiva. No teníamos los dispositivos, también los hemos inventado con las máscaras de snorkel y hemos empezado a utilizar ventilación no invasiva. Y la posición prono, ahí no necesitamos muchos dispositivos y obviamente se los ponía a los pacientes en prono. Bien, rápidamente pues he tratado de cumplir con las expectativas y básicamente eso es lo que debemos hacer en la sala de emergencias en los pacientes con COVID. Si tienen preguntas, pues estoy dispuesto o como digan los organizadores. Gracias por su atención.